El día de hoy, hermanos, vamos a completar la serie de predicaciones sobre los encuentros predestinados con Jesús. Y el día de hoy nos vamos a ubicar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a abarcar los versículos 1 al 18, donde vamos a ver que Juan nos narra el encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda. La sanidad que Jesús da a este paralítico constituye, en el Evangelio de Juan, la tercera de las señales que el apóstol nos narra en su Evangelio. Y recuerde que Juan llama a estos milagros señales, porque así como una señal no es un fin en sí mismo, sino que tiene la intención de apuntar a algo, estas señales tenían la intención precisamente de señalar hacia algo más grande que el milagro mismo, y apuntaban también a la identidad del autor del milagro y a la significancia de ese milagro, de esa señal realizada. Así que esas señales eran más que una simple demostración del poder de Cristo. Estas señales entonces son un testimonio fidedigno, indiscutible, irrefutable de que Jesús era más que un hombre. Él era y sigue siendo Dios. Y el reconocimiento en fe de la persona de Cristo como el Hijo de Dios y su obra en la cruz nos lleva también al reconocimiento de nuestra propia necesidad. ¿Y nuestra necesidad cuál es? Nuestra principal necesidad es la sanidad espiritual, la salvación. Y este es un regalo de la gracia soberana de Dios. Y es el milagro más grande que un hombre puede recibir. Y hermanos, ustedes saben, no tenemos más que mirar hacia nuestro alrededor y darnos cuenta que vivimos en un mundo plagado de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, que tiene su raíz y su causa en el pecado que entró al mundo por la caída. Me refiero al pecado de Adán y Eva. Y hoy son muchos los que están clamando por sanidad, por un milagro. Pero, tristemente, ese clamor solamente es para una sanidad física y no una sanidad espiritual, no una sanidad del corazón. La gente mayormente busca un alivio temporal de sus dolores para continuar viviendo en su pecado, cada quien en su propio estilo de vida egoísta. Pero la sanidad espiritual es totalmente diferente porque implica volverse del pecado a Cristo. ¿Para qué? Para poder caminar en santidad. En el pasaje de hoy el Señor Jesús hace la siguiente pregunta al paralítico. ¿Quiere ser sano? Y de ahí usted ve el subtítulo de este mensaje. Y tristemente vamos a observar que en realidad este paralítico no quiso ser sano verdaderamente, aunque sí anhelaba una solución a su problema de la parálisis, a su miseria física. Él anhelaba esa sanidad para su cuerpo, pero no anhelaba en realidad la sanidad de su alma. Solamente piense en cuántos son los que el día de hoy quieren una solución a sus circunstancias, una sanidad física para sus enfermedades, pero no están dispuestos a ser sanados en el corazón, a soltar el rencor, a soltar la amargura, a soltar el resentimiento, de soltar su diversión, aun cuando ésta sea ofensiva hacia Dios. No quieren. Así que la pregunta para ustedes es, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser verdaderamente sano? ¿Anhela usted la sanidad suprema de la que hablamos la vez pasada? ¿O solo quiere un alivio para sus malestares? En este encuentro de Jesús hace un contraste con los otros encuentros que hemos visto en esta serie de predicaciones, donde en cada caso ocurre una transformación espiritual. Ocurrió en la vida de Nicodemo, aunque no fue en el momento que habló con Jesús, pero vemos que ocurrió después. También ocurrió una transformación en la vida de Zaqueo. El Señor mismo exclamó, la salvación ha venido hoy a esta casa. Y vimos las palabras de Zaqueo que mostraban la transformación de fondo que el Señor había producido en su corazón, dispuesto a
devolver lo que él había robado. Y más que eso. Y también esta historia va a ser un contraste muy notorio entre la sanidad que vimos la vez pasada del ciego de nacimiento, que vimos en el capítulo 9 de Juan, porque hay un paralelismo con esta historia que vamos a ver el día de hoy. Igual que en el caso del ciego de nacimiento, el Señor le encontró una vez y obró una sanidad física. Vamos a ver que ocurre lo mismo con este hombre paralítico. Los dos son encontrados por una segunda vez, pero en la segunda respuesta vamos a ver que este hombre, en lugar de ir en pos de Cristo, más bien va en pos de los fariseos para revelar quién había sido, quién le había sanado, pero con la intención de él librarse de la amenaza en la que él se encontraba. Así que, a pesar de que este paralítico fue objeto de la compasión y misericordia de Jesús, no se convirtió en un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, si tiene ahí su Biblia, voy a pedir que por favor la abra en ese capítulo 5 de Juan, y vamos a leer entonces versículo 1 al 18. Le voy a pedir que por favor, si lo tiene ahí, se ponga de pie para leer este pasaje. Capítulo 5 de Juan, versículo 1, dice la palabra de Dios: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si quiere tomar su asiento, por favor. Interesante, ¿verdad? Bueno, lo primero que vemos en el versículo 1 y 2 es el escenario. El evento ocurrido en este pasaje, ¿dónde ocurre? En Jerusalén. Y el motivo por el cual el Señor se encontraba en Jerusalén nos dice ahí el pasaje que era para asistir a una fiesta de los judíos, aunque no nos dice a cuál de ellas. Lo que observamos con esto es que Jesús fue fiel al cumplir el mandamiento divino para asistir a las fiestas judías. Y eso lo ve ahí en Deuteronomio 16:16. Las 3 más importantes fiestas en Jerusalén eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Pero como les digo, no se sabe bien a cuál era específicamente a la que Jesús acudió. El versículo 2 nos dice específicamente que Jesús fue a un estanque llamado ¿cómo? Betesda. Betesda en hebreo significa casa de misericordia
o de gracia. Y este estanque se encontraba cerca de la puerta de las ovejas. Algunos dicen que recibía este nombre porque allí eran llevadas las ovejas que iban a ser sacrificadas en el atrio del templo. Y en este lugar se nos describe que había 5 pórticos. Y estos pórticos básicamente eran entradas donde podía congregarse un gran número de personas. Así que ese es el escenario. Ahora vamos a ver las circunstancias que nos da el versículo 3. Y ahí vamos a ver la enfermedad y desdicha que el pecado ha introducido en el mundo. Entonces este versículo 3 nos muestra la terrible desdicha del mundo caído en que vivimos. Nos dice que yacía en este lugar una multitud de enfermos. O sea, no eran 100, no eran 50, posiblemente eran miles de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Personas que sufrían en sus cuerpos los efectos de sus enfermedades que en su origen fueron introducidas por el pecado, que como vimos en el pasaje anterior, no eran necesariamente por su pecado personal. Hermanos, entonces esto nos debería hacer reflexionar sobre la seriedad del pecado, que es la raíz, la causa y la fuente de toda enfermedad en el mundo. El pecado destruye, el pecado mata. Por lo tanto, no deberíamos mofarnos de él o jugar con él, porque sería necio de nuestra parte. Proverbios 14:19 dice que los necios se ríen del pecado. Pero si pensaran en todo el dolor y destrucción que ha sembrado el pecado, no solamente en otros, sino en sus propias vidas, entonces jamás se complacerían en el pecado, como suele hacerse. Algo que es sorprendente en esta escena es que el médico de médicos es ahora quien está ahí, que está caminando entre ellos. Pero ningún enfermo le reconoce. A pesar que el Señor ya había hecho varios milagros, ninguno de ellos clama por misericordia. Imagine usted, vea la escena ahí. Una multitud de gente necesitada y el médico de médicos ahí, entre ellos, y ninguno está clamando por misericordia. Y esta es la tragedia que también vemos hoy en nuestro mundo. Y esta es la triste realidad que vivimos en nuestro mundo, que se adolece de múltiples enfermedades. Y si bien los hombres buscan sanidad, liberación de tales sufrimientos, tienen más su esperanza ¿en qué? Estos hombres tenían su esperanza en el agua, en el evento que ocurría en un momento inesperado, que nadie podía adivinar, pero tenían su esperanza en eso. Y hoy vemos que la gente tiene más también su esperanza en remedios, varios de ellos supersticiosos, en la brujería, ¿no? Está enfermo, ¿sabes qué? Lo que necesitas es una limpia, ¿verdad? No. En los santos, la gente busca, ¿no? Sanidad a través de rezos a santos que no oyen, que no tienen vida. Y en infinidad de cosas, la gente sigue buscando sanidad, pero están lejos de rendir sus vidas ante el médico de médicos, que es Cristo. Vea lo que dice en el Salmo 119, 155. Más se lo voy a leer aquí. La nueva traducción viviente dice así: los perversos están lejos de ser rescatados, porque no se interesan en sus decretos. No es que el rescatador, no es que el redentor, que es Cristo, esté lejos. Él está cerca. Y lo leíamos en el Salmo que leyó Beto hoy en la mañana. Pero ni siquiera los dirigentes religiosos pudieron reconocer a su redentor. Como vimos la vez pasada, ellos también estaban ciegos y por lo visto también paralíticos espiritualmente, imposibilitados
de ir en pos de Cristo. Ahora, el versículo 4 nos dice que la multitud de enfermos tenía entonces la esperanza en el movimiento del agua. ¿Por qué? Pues el versículo 4 nos da la explicación. Nos dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y el primero que bajaba en el agua después de la agitación era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, déjeme hacerle aquí una nota aclaratoria, porque quizá depende de la versión que usted tenga, a lo mejor va a decir, ¿quién me robó el versículo 4? Porque hay versiones modernas que no incluyen el versículo 4. ¿Por qué? Pues la explicación a esto es de que en algunos manuscritos más antiguos y mejores no aparece ese versículo 4. Y entonces la conclusión es de que aun cuando sí aparece en otros manuscritos antiguos, la conclusión es de que hubo un copista que escribió una nota marginal explicativa en ese mismo texto, que de hecho le da sentido a la respuesta que el paralítico va a dar en el versículo 7. Pero como para algunos eruditos tiene marcas de haber sido añadido posteriormente, algunos traductores de versiones más recientes de la Biblia entonces deciden omitirlo con el fin de ser lo más apegados posibles a los manuscritos originales. Bueno, a los manuscritos más antiguos, porque no hay original. Pero, hermanos, esto no debe ser para nosotros entonces causa de duda sobre la veracidad de la traducción que usted tiene en sus manos, porque estas pequeñas diferencias no afectan ninguna doctrina esencial de las Escrituras. Y en este caso, no es un asunto que sea esencial para la narración en la que estamos en este capítulo 5. Lo que es esencial en nuestro pasaje es lo que Jesús hizo, lo que Jesús obró. Así que vamos ahora a punto número 3. La esperanza que tenemos en la compasión y misericordia de Cristo, que conoce nuestra miseria y sufrimiento. En los versículos de 5 y 6 vemos una clara ilustración de la compasión y misericordia de Dios por medio de Cristo, quien es la imagen visible de Dios. En la voluntad divina estaba que Jesús se encontrara específicamente con este hombre que tenía 38 años, tendido, enfermo. Y hay dos palabras que me encantan ahí. En el versículo 6 describen la experiencia de Jesús. La primera es que lo vio. El Señor vio su condición, pero Él vio más allá de su postura física. No solo vio que estaba tendido o acostado, pero Él ve su condición del corazón, abandonado, desechado, olvidado, menospreciado. Fue observado a través del ojo compasivo y omnisciente de Cristo, por lo que Él sabía que tenía 38 años. Él sabía exactamente cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos segundos el hombre tenía con su desdicha, en esa condición. Así que el Señor le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Ahora recuerde que las preguntas del Señor no son o no parten de la ignorancia, como si el Señor no conociera el anhelo de este hombre. Jesús sabía perfectamente hasta qué grado este hombre anhelaba ser sanado. Además de que la persistencia de este hombre de estar ahí en primera fila hacía evidente el anhelo que el hombre tenía de ser sanado de su parálisis. Pero la pregunta del Señor pretendía comunicarle a este paralítico el interés que Jesús tenía por él, la compasión que él sentía por él. Además de que debía llevar al hombre a reflexionar sobre sí mismo. Y en este caso el hombre debía reconocer su incapacidad de alcanzar la sanidad por sí mismo. Y ciertamente lo hace, pero con una respuesta que suena más a queja. Así que
en el versículos 4 y 7 vemos la trágica tendencia de culpar a los demás por nuestro sufrimiento. La respuesta del paralítico confirma la nota del versículo 4, ¿verdad? Él creía que la primera persona que descendía al estanque, al movimiento de las aguas, era sanada milagrosamente. Ahora, note que el paralítico no respondió, sí, Señor, quiero ser sanado. O sí, Señor, ¿puedes tú ayudarme? ¿O quién eres tú, Señor? No. D.A. Carson comenta que en base al retrato que Juan hace del paralítico en los versículos siguientes, el tono de la respuesta de este hombre es más bien en un tono severo. Por ejemplo, en el versículo 11, el hombre trata de evitar dificultades con las autoridades, ¿cómo? Culpando a quien lo había sanado. En el versículo 13 vemos que estaba tan embotado que ni siquiera se había tomado la molestia de conocer el nombre de quien le sanó. Y en el versículo 15, una vez que se entera del nombre, ¿qué hace? Lo denuncia con los judíos. Así que D.A. Carson apunta, desde este punto de vista, el versículo 7 se lee menos como una respuesta adecuada y sutil a la pregunta de Jesús, y más como las quejas cascarrabias de un hombre anciano y no muy perspicaz que cree que está respondiendo a una pregunta. Ya usted lo lee porque esta palabra no es muy ofensiva, no es ofensiva en inglés, pero se oye más ofensiva en español, ¿cierto? Ok. A ver entonces si usted puede percibir el tono de la respuesta. Quizá usted ya lo tiene mejor en su mente que escuchándolo de mi voz, pero voy a hacer el intento ahí en el versículo 7. Señor, que por cierto no es un reconocimiento del señorío de Cristo, sino solamente es un título con el cual se refiere a Él. No tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. Es decir, el hombre tiene su fe en el agua, ¿verdad? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, este hombre le está diciendo, yo hago el esfuerzo, pero otros me ganan. ¿Quién tiene la culpa de mi desgracia? Los otros. Los otros que se abalanzan, que se me adelantan. Así que sus palabras reflejan más su amargura y frustración, más que su propio deseo, y un reconocimiento personal de su incapacidad. Pero hermanos, debemos despojarnos de la amargura, del enojo contra otros que nos llevan a esa tendencia de culparlos de nuestro sufrimiento. Y el pastor Charles Stanley apunta lo siguiente: a menudo nuestros problemas y enfermedades se vuelven a tal grado parte de nuestras vidas y nuestra identidad que tenemos dificultad para soltarlos y dejar que Dios se encargue de ellos. Debe decidir qué es más importante para usted: ser restaurado o tener una razón para decir, pobre de mí. Y esto es lo que les decía, hermanos. Muchas veces nos aferramos a nuestro sufrimiento, aún nuestras propias enfermedades, en lugar de soltarlas en las manos de Dios, de confiar en Dios. Versículos 8 y 9. Ahí vamos a ver que el poder sanador físico de Jesús no está limitado por la fe del hombre. Hermanos, algo que los falsos profetas o aquellos que reclaman tener el don de sanidad en nuestros días es que la fe es un requisito forzosamente necesario para que Dios pueda traer sanidad al enfermo. Y cuando los enfermos no se sanan, a pesar de que estos hombres decretan, a pesar de que aún están gritando en una oración, lo hacen fervientemente y no pasa nada, lo que hacen es culpar al enfermo. ¿Por qué? Por su falta de fe. Entonces, su pecado fue muy grave,
o su falta de fe. Así que el problema está en el enfermo, ¿verdad? Y hermanos, esto es un abuso espiritual que hace mucho daño. Por favor, no caiga en este engaño. Y aquí tenemos un ejemplo donde Jesús hizo despliegue de su poder sanador físico a través de su sola palabra, sin hacer ni una sola demanda de fe. Aún después de recibir la amarga respuesta del paralítico, vean la respuesta de Jesús en versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Note nuevamente, por favor, que no hay ninguna demanda de fe. Y recuerda también el caso del ciego de nacimiento. Él estaba calladito. No pronunció ni una palabra hasta que fue sano, después de que ocurrió su sanidad. Pero el Señor no le hizo ninguna petición de fe. El hombre entonces, el paralítico, no sabe ni siquiera quién está delante de él. ¿Cómo podía tener fe en él si no sabía ni quién era? Lo increíble es que el Señor tampoco se dio la vuelta para decir: dale, así me respondes, pues así te quedas. Así que lo que vemos ilustrado aquí es la gracia soberana de Dios que escogió a este paralítico en particular para sanarle. ¿Cuántos de ahí necesitaban sanidad? Todos. ¿Y a cuántos sanó? A uno, a este paralítico, sin que hubiera en él nada que lo hiciera merecedor de su misericordia para recibir tal milagro. Por ningún lado vemos que el ciego expresara fe en Jesús, que él le podía sanar. Sin embargo, el Señor al instante lo sanó. Versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Vemos entonces que el Señor le curó con un poder inmediato y soberano. Ahora, hermanos, esta fue solo una sanidad física. Sabemos que para recibir una sanidad espiritual sí es necesaria la fe en Cristo. Es necesario un reconocimiento de la persona y de la obra de Cristo. Pero su fe, junto con la gracia, son un don de Dios. Es algo que Dios, en su gracia soberana, nos otorga. Ten en cuenta eso. Ni siquiera la fe es suya. Pero como en el caso del paralítico, Dios no nos escogió por bonitos, ¿verdad? O por buenos. O porque Él viera y en su omnisciencia dijera: yo sé que Chuy, mira, tiene un corazón noble y él va a tener fe, lo voy a salvar. No. Discúlpame, Chuy, pero no. Nuestra sanidad espiritual, nuestra salvación, entonces es un regalo de la gracia soberana de nuestro Dios. Pero esto es algo que no agrada a muchos, que pega en el orgullo del hombre religioso. Y lo vamos a ver en los versículos 10 al 13. Los religiosos son hostiles a la gracia soberana de Dios. Hermanos, es realmente triste observar aquí la reacción de estos judíos, porque revela la dureza de sus corazones. En lugar de glorificar a Dios por el milagro y alegrarse por el hombre que había recibido tal favor inmerecido de Dios, ellos están ofendidos de ver al hombre caminando y llevando su lecho, porque aquel día era el día de reposo. Es absurdo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El hombre apenas está celebrando y dando sus primeros pasos, anonadado con el milagro,
cuando ya se encuentran problemas. Los judíos, es decir, los líderes religiosos, entonces eran como la patrulla, ¿no? Esperando multar al primer incauto. Está dando esos primeros pasos y ya lo detienen y lo culpan de violar el día de reposo. Pero lo que este hombre realmente había violado eran regulaciones triviales que habían sido añadidas al mandamiento divino. Así que el hombre no estaba realmente violando la ley de Dios, estaba violando esas leyes que habían sido añadidas por el hombre, que algunos comentaristas mencionan que eran 39 leyes que ellos habían añadido. Entonces, imagínense estar al pendiente de ese sábado con 39 leyes, no vayas a fallar ninguna de ellas, porque te condenas. Imagínense. El hombre entonces recibe esa acusación y ¿qué pasa? Está asustado. ¿Por qué? Seguramente sabía que había sentencia de muerte para aquel que profanara el sábado, el día de reposo. Así que trata de evitar cualquier castigo. ¿Cómo lo hace? Culpando, ¿verdad? Al que lo había sanado. Así que no ha dejado su costumbre, ¿verdad? Versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Los judíos ahora quieren saber quién es el osado en pasar por la autoridad de ellos. Ellos creían que era la autoridad divina, pero no, era su propia autoridad. Versículo 3. Y el que había sido sanado, ¿qué? Sepa la bola, ¿verdad? No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y no vemos tampoco entonces ningún esfuerzo del hombre que había sanado para decirle, ¡Hey! ¿Quién eres? Gracias. No. Él no se preocupó por conocer la identidad de quien le sanó. Lo cierto es que el Señor sabía que tal sanidad en el día de reposo iba a causar un conflicto con los fariseos. Pero el Señor usaría ese conflicto como una oportunidad para confrontar el legalismo exagerado de los judíos que rayaba en una hipocresía de una falsa religiosidad. Y además era una oportunidad para manifestarles en forma directa su identidad, su deidad, la cual él confirma con las palabras del versículo 17, y hacia allá vamos en un momento. Pero los judíos habían perdido entonces el verdadero propósito del sábado que Jesús les recordó. Déjenme ver si tengo aquí, Marcos 2:27. El Señor les recordó el verdadero propósito del sábado con estas palabras. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, entiéndanlo, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que ustedes, judíos, están totalmente equivocados. No han captado el sentido del mandamiento. Lo perdieron. Ahora vamos al versículo 14, donde vemos algo muy importante. Recibir la gracia de Dios debe conducirnos a la santidad. Al igual que en el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento, este hombre también fue encontrado 2 veces por Jesús. En el primer encuentro, ambos fueron sanados físicamente. Pero Jesús sabía que ese no era el propósito principal de su venida, sino el poder darles la sanidad suprema,
la salvación de sus almas. Así que el Señor los encuentra por segunda vez. Pero en este caso las reacciones, como les había dicho al principio, son totalmente opuestas. Mientras que el ciego de nacimiento manifestó su fe en Cristo y se postró para adorarle, aunque eso, ¿qué le costó? ¿Recuerdan? Afuera, no solamente afuera del templo, ¿no? Sino excomulgado. No tienes parte con nuestra religión, con el judaísmo. Estás sin esperanza ahora, excomulgado. Pero al hombre no le importó eso. ¿Por qué? Porque la religión nunca había hecho nada por él, ¿verdad? Pero Cristo sí. Así que no le importaba perder eso. Pero al hombre paralítico sí le importó. El paralítico seguía preocupado por defender su propia causa. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Has recibido un favor inmerecido, por lo que hoy puedes caminar, por lo que hoy tienes acceso al templo. No peques más, o no continúes en pecado. El mandamiento al hombre es para que él se ponga en una correcta relación con Dios. Y eso solo era posible volviéndose a Cristo. Ahora, la advertencia de Cristo para el hombre que había sido sanado de continuar en pecado es para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿y qué cosa es peor? Que 38 años de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. ¿Habría algo peor? ¿Qué dice? Exactamente. Sí, la condenación eterna en el infierno. En otras palabras, si el hombre no se arrepentía y continuaba en su pecado, la cosa peor que le esperaba sería un sufrimiento mucho mayor por toda la eternidad en el infierno. En nada comparable con los 38 años de enfermedad. En comparación, esos 38 serían para él la gloria. Los que mueren sin arrepentirse, sin volverse a Cristo, ¿qué pasa? Mueren en sus pecados y quedan condenados a ira y angustia eternas. Ahora, si usted ha recibido la gracia de Dios, si ha recibido algún favor de Dios, o si ha recibido usted el milagro más grande que pueda recibir jamás, la salvación, no la menosprecie, porque el costo de su salvación fue el más alto posible. ¿Cuál fue? La sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Y esta salvación que ha recibido como un regalo gratuito de la gracia de Dios, no solamente es para que usted pueda entrar al cielo, sino también es para liberarle de la esclavitud del pecado. Así que la sanidad de su alma implica santidad. Vea lo que dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor no nos ha dejado a nuestra suerte y a nuestras propias fuerzas para vivir ahora en santidad. Levante su mano si usted cree que puede vivir en santidad por usted mismo. No, ¿verdad? No. Y si fuera posible, entonces la salvación ya no sería por obras, ¿verdad? Digo, ya no sería por fe, sería más bien por obras. Pero sabemos que no es así.
Así como nosotros reconocemos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, debemos también reconocer nuestra incapacidad de vivir en santidad, pero no con una actitud derrotista, sino con fe en aquel que ha triunfado sobre el pecado, y tener entonces la voluntad dispuesta de depender del Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, y dejarle a Él vivir la vida que agrada a Dios. Así que, hermanos, la sanidad física no es lo más importante. Warren Wiersbe dice: es posible experimentar un emocionante milagro y ni así ser salvo ni ir al cielo. Ahora, la acción del que había sido paralítico nos muestra que hizo caso omiso de la advertencia de Jesús. En lugar de volverse a Cristo en arrepentimiento, ¿qué hizo? Se volvió a los judíos que estaban contra Cristo. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Evidentemente el hombre no cayó a los pies de Cristo como lo hizo el ciego de nacimiento. Versículo 16. Y por esta causa, los judíos que perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Así que la acción del hombre mostró más bien ingratitud. Mostró que siguió el mismo patrón egocentrista y de autoprotección. El Nuevo Comentario Americano apunta a lo siguiente: es de dudarse que el hombre de esta historia realmente entendiera la significancia de Jesús. Una implicación de la historia es que nadie debe sorprenderse por la respuesta de la gente. No todo el mundo acepta con gratitud los actos de misericordia. Luego, este comentario hace referencia a la historia de los 10 leprosos, donde uno de ellos volvió glorificando a Dios y se postró a los pies de Cristo para agradecerle. Esa historia la va a encontrar en Lucas capítulo 17, versículo 16 en adelante. Los 10 leprosos fueron objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Todos fueron sanados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Solo uno de ellos fue salvo. Solo uno de ellos. ¿Cómo responderá usted? ¿Ha recibido usted la gracia, la misericordia de Dios? Y mire, el hecho de que esté simplemente aquí respirando, usted tendría que responder afirmativamente. Deje que ese regalo de la gracia gratuita de Cristo sea el medio y el poder que le permita caminar en santidad. Pero por el contrario, usted se burla, menosprecia tan preciado regalo y abraza el pecado como su estilo de vida. Entonces, es seguro que algo peor le va a venir. Y no que a lo mejor va a salir y porque pecó le van a atropellar. No. Usted sabe y escuchó eso malo que le espera, o eso peor que le espera, sería la condenación eterna. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, también ha de existir entonces un verdadero deseo de abandonar el pecado y de llevar una vida que honre a Dios obedeciendo a su palabra. El puritano John Owen escribió: si estás luchando contra el pecado, estás vivo, ten ánimo. O sea, perdiste una batalla, párate, arrepiéntete, confiésalo y lucha, ten ánimo. Pero si el pecado domina sin resistirlo, entonces es la evidencia de que estás muerto. Sin importar cuán vivo ese pecado te haga sentir. Así que ánimo, santo en guerra. ¿Ha caído? Vuélvase a Jesús en arrepentimiento.
Por último, esto será breve, versículos 17 y 18. El propósito divino será siempre cumplido pese a la respuesta del hombre. No hay respuesta humana que logre frustrar el plan de Dios. Jesús no fue sorprendido por la respuesta de este paralítico. Él no se quedó con el ojo cuadrado, ¿no? Sí. Mira nomás, qué ingratitud. ¡Wow! No, porque él sabía, él conocía cómo es que iba a reaccionar este hombre. Y vimos que aún así extendió su misericordia, ¿verdad? Pero la acción de este hombre no impidió el propósito de la señal. Y esta señal entonces iba a apuntar a la gloriosa identidad de Jesús. Él sabía que el corazón de los judíos se iba a endurecer, que iba a provocar un conflicto intenso, un deseo intenso para que le mataran, y que finalmente lo iba a llevar a la gloria de la cruz. Pero por lo pronto la señal apuntó a Jesús como el Señor del sábado, que como Dios no tenía días libres. El Señor lo expresó así en el versículo 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, los judíos con todo y su ceguera espiritual captaron el mensaje de las palabras de Jesús. Al llamar a Dios su Padre, se hacía a sí mismo a él no un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Y esto entonces sería una afirmación de su deidad. Jesús estaba siendo igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y si tiene duda, usted puede seguir ahí en los versículos 19 al 24, y ahí va a encontrar además otras 4 afirmaciones más de Jesús sobre la igualdad absoluta que tenía con Dios. Así que, hermanos, Jesús es Dios y Él vive ahora. Él está ahora en su trono de gloria, pero no está lejos. Él es quien conoce nuestro dolor, conoce nuestra incapacidad de curarnos espiritualmente a nosotros mismos, y es también que nos ve con tierna compasión y misericordia, y quien le pregunta a usted y a mí: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser verdaderamente sano? Y si ese es su anhelo, entonces no ponga excusas como el paralítico. Responda afirmativamente: sí, Señor, en arrepentimiento. Y entonces usted va a recibir el poder para caminar en santidad. Su parálisis espiritual quedará atrás y usted entonces es libre de correr a Cristo en santidad. Amén.